Simplemente hablando de mujeres y hablando de Iberoamérica, me entra en mente, por supuesto, Jeanine Áñez, que está en prisión, está injustamente en prisión, bárbaramente tratada en una prisión boliviana por una especie de operación de revancha y de una forma de remanipular una vez más la historia, y la historia reciente en este caso, para crear a esa especie de narrativa del golpe de Estado que, por un lado, pueda exculpar del fraude manifiesto y constatado y probado por la OEA y por tantos otros organismos, el fraude de Evo Morales y de todo su grupo, su banda, se podría decir. Por un lado, intentar exculpar a Evo Morales y, por otro lado, criminalizar a la oposición cuando no hay ningún motivo, porque realmente lo que hizo la presidenta interina fue asumir su responsabilidad constitucional y con el apoyo y la vigilancia y de alguna forma el acompañamiento de lo que era la representación diplomática de la Unión Europea, de la OEA y de otros organismos, asumir en un momento de extrema gravedad, asumir la responsabilidad de allí. Esta brava mujer no pudo hacer, probablemente no hicieron todo lo que debían de haber hecho, porque debían de haber luchado con más decisión contra el crimen tan incrustado por parte del masismo en Bolivia, en las estructuras del Estado, y eso después se vengó. Pero en todo caso, lo que está muy claro, y ese es el hecho fundamental, el gobierno de Jeanine Áñez hizo una transición y hizo unas elecciones, perdió, según los resultados esos, perdió esas elecciones y entregó, en una transición de poder impecable, entregó el poder a quienes actualmente la mantienen en prisión, lo cual desmiente todo tipo de golpe, porque los golpistas no entregan el poder en una transición impecable, en presencia del rey de España y de tantos otros visitantes que fueron, pensando que Luis Arce iba a aprender de los errores de Evo Morales, no iba a caer en la tentación de crear un narcorrégimen e iba a aprovechar esa oportunidad para hacer un gobierno democrático en el cual la alternancia fuera normal. Por supuesto, esto no ha sido así, y el ejemplo el caso de Áñez, de esa mujer, lo atestigua. Hay muchos más presos, pero como estamos hablando en este momento del papel de la mujer en Latinoamérica, en Iberoamérica, yo quería destacar en este momento esa causa, como otras causas bravas de las mujeres de blanco en Cuba, donde en este momento la represión es brutal con las desapariciones y las mujeres están haciendo unas denuncias, y tenemos a unas mujeres en primera línea en esa batalla, en esa brava batalla, dentro y fuera de Cuba. Una Cuba que tiene un régimen absolutamente intolerable para la actualidad. Es absolutamente insufrible moralmente que se siga tolerando ese régimen, y que ese régimen tenga, por desgracia, tantísimos cómplices entre lo que se llaman democracias y entre otras aquí en la Unión Europea, donde seguimos teniendo un acuerdo absolutamente incomprensible con la dictadura cubana, por la cual la dictadura cubana recibe ayuda de estas 27 democracias, y la ayuda que recibe resulta toda una ayuda para los parásitos de la dirección comunista de la dictadura y para el fortalecimiento del aparato represivo criminal que dirige, que reprime y que aterroriza la isla, como hemos visto el 11, como lo vimos en los días posteriores al pasado 11 de julio. Aquí quiero dar una primicia, probablemente para muchos, y es que estamos preparando una resolución sobre Cuba que va a ser tratada, debatida y espero que aprobada en unos términos que nos sean favorables, para que por fin podamos suspender ese acuerdo
con Cuba, suspender toda ayuda económica al régimen criminal de Díaz-Canel y advertir que la dictadura cubana no puede tener ningún tipo de aceptación, tampoco por parte de las democracias americanas, porque ahora estamos viendo que se prepara México, López Obrador se prepara para recibir en visita de Estado a Díaz-Canel. Realmente quien pretende ser un adalid de la democracia y que el otro día estaba tan enfadado con nosotros y nos llamaba más o menos que herederos de Hernán Cortés como españoles que llegábamos preconizando unas opiniones muy distintas a las suyas cuando llegó Vox con Santiago Abascal a México, que se irritaron tanto que López Obrador nos dedicó su programa matinal, ese Aló Presidente, que tanto recuerda a las infaustas apariciones de Hugo Chávez, del fundador casi de esta, con Castro, por supuesto, del financiador y responsable de la gran expansión de esa peste del siglo XXI, que es el socialismo de dicho nombre, que es el narcosocialismo, que es esa especie, esa simbiosis, esa alianza siniestra y letal para tantos, que es la unión del crimen organizado con la ideología comunista, con la ideología socialista, con la izquierda en general, y por desgracia hay muy poca izquierda que haya logrado tomar distancia de eso y no caer en las redes de ese socialismo mafioso del siglo XXI que ha traído miseria, dolor, tan tremendo dolor, tanta miseria, tanta muerte y tanta crueldad a la vida de millones y millones de iberoamericanos, y que dio el salto al Atlántico porque lo tenemos en España. Nadie se olvide que nosotros aquí en la Unión Europea tenemos un gobierno en España que es un gobierno de alianza entre socialistas y comunistas, con unos comunistas que son hijos de Chávez, que son un proyecto político de Chávez para saltar el Atlántico, para hacer una cabeza de puente en Europa y para penetrar las estructuras de la Unión Europea, que es lo que están haciendo y que es lo que explica en gran parte muchas veces esa postura tan comprensiva con Cuba o con Venezuela o con Nicaragua que se ve muchas veces en ciertos responsables de la Unión Europea. En todo caso, las heroínas anónimas, que son las mujeres, en todo este drama que produce, donde la pobreza se multiplica, donde no hay salida, donde a la pobreza se suma la arbitrariedad más cruel de los peores, de esa selección negativa permanente que se produce en el socialismo, esa terrible selección negativa que lleva a los criminales al gobierno, hace que los sufrimientos de las mujeres para llevar las casas, para sacar adelante a los hijos sin medicamentos, sin comida, sin medios, muchas veces sin higiene mínima, que se pueda, sin agua corriente, con cortes de luz, en fin, todo lo que va identificando ese subdesarrollo que en el siglo XXI nos impone esa ideología del menester, esa ideología de la mentira, esa ideología de la ruina y del empobrecimiento permanente de la vida en general. En ese sentido, yo desde aquí lo que puedo hacer es simplemente dar testimonio de lo impresionado que estoy de esas mujeres en Venezuela, de esas mujeres en Cuba, de esas mujeres en Nicaragua, de esas mujeres que también que tenemos en Bolivia y que vamos a tener, como sigan las cosas así, en Chile, el país
que más bienestar gozaba y mejores instituciones tenía, y que con esta ofensiva, la alianza de la terrible mezcla de la agresión y la osadía de unos y la cobardía de otros, que puede llevar a que de repente se impongan soluciones, las peores soluciones, en sitios que estaban funcionando razonablemente bien. Eso es quizás una tristeza añadida. No quiero dejar de decir que yo también soy optimista a medio plazo. Creo que todavía habrá mucho sufrimiento, pero yo sí creo que, igual que se asustan en López Obrador y tantas almas sensibles se asustan ante la verdad, cuando decimos la verdad, y cuando Santiago Abascal llega y dice la verdad en México, pues se escandalizan, y cuando nosotros llegamos y hablamos de Áñez y hablamos de la verdad de Bolivia, o hablamos de la verdad de Venezuela y hablamos de la verdad del narcorrégimen y de las mafias, pues que sabemos que eso genera ampollas, pero genera ampollas en los peores. Sabemos también que genera esperanza en muchísimos millones de americanos, hermanos nuestros, hispanos, que saben que hay una salida, que hay luz al final de ese túnel siniestro, que tenemos que seguir luchando, pero que ellos se resquebrajan, porque como están basados realmente en la mentira, nunca serán lo que se dice un reino firme, un reino fuerte. Siempre se financiarán por el crimen, siempre lucharán en la bajeza, siempre serán las peores personas, siempre les dictará el mal y la codicia, y como tales siempre serán vulnerables. Nosotros lo que tenemos que hacer es, en toda América y en Europa, aliarnos, buscar cauces de cooperación, contenidos defendiendo la verdad, defendiendo la libertad, defendiendo la iniciativa, defendiendo la familia, apoyando a la mujer, para ir creando este tejido de complicidades que nos haga fuertes frente a este enemigo, y acabar derrotándolo, porque se puede y se hará. Y en ese sentido, un homenaje a todas las mujeres latinoamericanas, a todas las madres que están luchando por sacar adelante a sus hijos en el bien, en las ganas de mejorar, de esforzarse, de buscar excelencia, de estudiar, y de no entrar en la dinámica fácil, barata, mezquina, mediocre, de la violencia, de la codicia, del latrocinio. Yo estoy viendo por Europa a todos esos ladrones que han saqueado Venezuela, en complicidad con muchos ladrones españoles, no les quepa la menor duda. También están aquí y están en el gobierno también. Y los veo a toda esta gentuza, auténtica gentuza, que se ha aprovechado del patrimonio de las naciones y los ha saqueado, como el caso de PDVSA, como tantísimas cosas. Son criminales y hacen regímenes que están basados en la violencia, en la arbitrariedad y en el crimen. Nosotros queremos desde aquí lanzar ese mensaje de ánimo. Aquí vamos a tener la resolución sobre Cuba, acabamos de nombrar a Yanine Áñez como candidata al premio Andrei Sájarov, de libertad de expresión y de derechos humanos del Parlamento Europeo. Espero que lo consiga, si no da igual, porque es uno de los nominados, es una de las personas de honor ya entre todos los que han sido destacados este año como símbolos de la lucha por una vida mejor, por la verdad, por la libertad y por los derechos de todos.
En España hemos visto cómo los del siglo XXI, los comunistas, tratan a las mujeres. Hemos visto al señor Pablo Iglesias portarse como una especie de sultán, cambiando de mujer y nombrando siempre a la siguiente para los cargos. Unas mujeres que hablan mucho de feminismo y que después son auténticas marionetas de los hombres que las ponen y las quitan en las diferentes funciones para sus demagogias. Están los partidos como Vox, está lleno de mujeres, desde Macarena Olona, tantísimos símbolos que tenemos en este momento, Rocío Monasterio, Rocío de Mer, tantísimas mujeres que tenemos que son símbolos de la lucha en libertad de las mujeres que no deben nada a nadie y que están en la vanguardia para lograr eso, una libertad y la verdad, porque eso nos beneficia a todos juntos y sin enfrentar a hombres y a mujeres, sin enfrentar a grupos de diferentes tendencias sexuales, sin enfrentar a colores ni a razas, sin hacer lo que hacen todos ellos, que es romper la sociedad, enfrentar a la sociedad para intentar manipularla. Por eso, enhorabuena a todos vosotros y muchísimas gracias por darme ocasión de expresar mi admiración por todos vosotros.